de estudios clásicos, historiador y sobre todo tiene un gran conocimiento sobre mapas, libros iluminados y todo lo que tiene que ver con estos seres que habitan el imaginario de los océanos. Les quiero decir que Chet tiene varias publicaciones, una hablando de islas flotantes, Floating Islands, a Global Biography, y la más reciente que me dicen mis informantes que ha tenido mucho éxito, Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps, que creo que es del 2013, ¿no? Dice Chet que ya hay una edición disponible en alemán y probablemente en el futuro la veamos en otras lenguas vernáculas. Así que podemos decir en pocas palabras que Chet es un historiador de la cartografía, de la imaginería sobre de la cartografía. Y ya para pasar a este antojable menú de este corpus que nos vas a mostrar, te dejo la palabra, Chet. Muchas gracias. Gracias, y quisiera dar mis gracias también a Guadalupe y a Flor por la invitación y la oportunidad de hablar así aquí. Bueno, empiezo. Antes de los viajes de descubrimiento a finales del siglo XV, el océano Atlántico era en gran parte desconocido y como resultado se describía en términos míticos. Fernando Ainza escribió: el círculo de la realidad siempre ha estado contenido en un círculo más grande cuyos límites marcan el comienzo de lo imaginario. Como vemos en este mapa mundi típico de la Edad Media, el océano es precisamente el espacio más allá de las tierras conocidas y por eso es un espacio de los mitos. En efecto, los mitos y la imaginación son herramientas que permiten a la mente humana proyectar información sobre las zonas desconocidas y así se evita el malestar de la ignorancia completa y al mismo tiempo se logró dar cuerpo a los temores y las esperanzas. En algunos casos, los mitos tienen un efecto muy positivo en la exploración. Por ejemplo, después del descubrimiento europeo del Nuevo Mundo, muchos de los mitos sobre las nuevas tierras animaron a los exploradores a lanzarse a la aventura de lo desconocido. Incluso algunos de esos mitos, por ejemplo, tales como la fuente de la juventud, las 7 ciudades de oro, el país de la canela y el dorado, motivaron la exploración de vastas extensiones de territorio. Pero las percepciones y los mitos sobre el Atlántico anteriores al siglo XVI fueron generalmente negativos. En esta presentación exploro los mitos sobre el Atlántico en los siglos anteriores a los grandes descubrimientos, así como los inicios de la nueva concepción del Atlántico que surgió en el siglo XV como una parte absolutamente esencial de los descubrimientos. Los romanos sospechaban mucho del mar en general. El poeta Propercio maldice al hombre que inventó veleros y Plinio llama al mar la parte más salvaje de la naturaleza, explicando que hay muchos monstruos en el mar porque en estas aguas se mezclan las semillas y los primeros principios de las cosas, lo que resulta en la creación de muchas criaturas híbridas peligrosas. Y los romanos tenían un miedo especial del Atlántico. Séneca el Viejo habla del Atlántico así: no se puede surcar el océano, el mar, permanentemente inmóvil, y cualquier masa inerte de la naturaleza parece desvanecerse en sus confines. Hay formas desconocidas y espantosas, monstruos enormes incluso para el océano, a los cuales alimenta esta vasta inmensidad. La luz queda velada por una densa niebla
y el día se ve interrumpido por las tinieblas. El mar mismo es pesado y frío y no hay estrellas o son desconocidas. Efectivamente, el océano era un lugar de peligros, pero tenemos en este pasaje una visión en clave de mito del mismo. Y aquí vemos unos monstruos marinos de la mitología romana en los cuales Séneca estaba pensando. En el siglo IV, San Ambrosio indica que el Atlántico es desconocido y violento y que los marinos ni siquiera tratan de navegar en él. ¿Quién sabe, después de todo, hasta dónde se extiende este gran mar, en el que los marineros no se atreven a navegar y hasta ahora no han intentado hacerlo, y que rodea Bretaña con olas furiosas y alcanza lugares que están aún más lejos y ni siquiera accesibles en las leyendas? Uno de los mitos más importantes sobre el Atlántico consistió en pensar que este mar era un océano más allá de los límites. Se decía que el héroe griego Hércules había levantado dos pilares que llevaban su nombre cerca del estrecho de Gibraltar con el propósito de demarcar el límite occidental de sus viajes. Y estos pilares llegaron a ser interpretados como el límite occidental para la navegación segura. Los pilares aparecen representados en muchos mapas medievales. Por ejemplo, aquí en el llamado Mapa Mundi anglosajón del siglo X u XI, los pilares indican claramente el límite occidental del conocimiento geográfico. Entre los geógrafos islámicos, la leyenda contaba que había una estatua de Hércules sobre los pilares y que esta estatua advertía a los marineros contra los peligros que implicaba la navegación en el Atlántico. Esta historia llegó a Europa gracias a las traducciones latinas del comentario de Ali ibn Ridwan al Tetrabiblios de Ptolomeo, que dice que la estatua sostiene llaves en su mano para indicar que no hay ningún lugar habitado más allá de allí. Esta versión de la historia apareció en la Historia de España, que fue escrita antes del año 1270. La estatua de Hércules también aparece en el borde occidental de la carta náutica de los hermanos Pizzigani de 1377 y de nuevo marca el punto más allá del cual no se puede navegar en el Atlántico. La leyenda dice lo siguiente: aquí está la estatua que estaba en el tiempo de Hércules, quien fundó Cercó para la seguridad de los navegantes. Fue construida al borde del mar que se puede navegar, pero más allá de la estatua hay un mar poco profundo que no permite la navegación de los buques. Las columnas de Hércules también marcan el límite de la navegación segura en el Mapa Mundi de Andreas Waldbarger de 1448, donde la leyenda sobre las columnas de Hércules expresa: aquí están las columnas de Hércules debido a los peligros que deben de ser evitados. Se nota que las columnas de Hércules han avanzado suficientemente hacia el oeste para permitir la navegación en las costas de Europa occidental, pero todavía se percibía el Atlántico más lejano como un lugar de peligros. Era tan peligroso que había que advertir a los marineros que no navegaran en él. Vimos antes que el escritor romano Séneca el Viejo pensó que el Atlántico estaba lleno de monstruos marinos. Esta idea continuó durante la Edad Media y algunos mapas enfatizan el peligro de los monstruos marinos en el Atlántico. Volviendo a la carta náutica de los Pizzigani de 1377, en el Atlántico hay dos barcos mallorquinos que están siendo atacados por monstruos.
Un dragón volador saca a un hombre de un barco, mientras que un pulpo gigante sujeta a una de las naves con sus garras. Los textos al lado del dibujo enfatizan la gravedad del peligro, diciendo que el dragón y el pulpo han vaciado uno de los barcos de tripulantes. El globo terráqueo de Johann Schöner, hecho en 1515, tiene monstruos marinos en el Atlántico. Entre ellos hay un gran pez con aletas dentadas y un pico agudo, y otro con enormes dientes. El océano occidental, como podemos ver, tuvo una amplia oferta de peligros, y más aún, los tuvo precisamente ahí donde esperaríamos ver los barcos cruzando al Nuevo Mundo. Otro peligro del Atlántico Norte fueron los remolinos. El historiador y monje benedictino del siglo VIII, Pablo el Diácono, en las primeras páginas de su Historia de los Lombardos, dijo que las mareas del océano occidental fueran causadas por un gran remolino ubicado no muy lejos de las costas de Europa. Llamó a este remolino el ombligo del mar, y más específicamente dijo que el ombligo del mar contuvo y vomitó las olas 2 veces cada día. Añade que los buques son a menudo violentamente arrastrados por este remolino y que hay otro similar entre Gran Bretaña y la península ibérica. Otros autores también reportaron remolinos en el Atlántico. El cronista Adán de Bremen, que vivió en el siglo XI, dijo que el príncipe de Noruega, Harald, investigó la anchura del mar del norte con sus barcos, y cuando los límites de la tierra fueran sumidos en la niebla delante de su rostro, a duras penas, dejando de lado de su investigación, logró escapar ileso del inmenso golfo del abismo. En este caso, el remolino se cita explícitamente como un gran peligro para la exploración del Atlántico. Adán de Bremen llega a decir que este remolino del norte es la causa de las mareas. Honorio de Latún también habla de un remolino atlántico en el siglo XII, y un poco más tarde, Herald de Hales menciona un gran remolino cerca de Islandia que dificulta la navegación. Historias de un supuesto remolino en el Atlántico Norte continuaron apareciendo incluso más tardíamente, después del periodo que se examina aquí, y Olaus Magnus representa uno frente a la costa de Noruega en su Carta Marina de 1539. También hubo peligros en el sur. Una serie de autores clásicos describe el mundo dividido en zonas climáticas, con una zona tórrida en el Ecuador, inhabitable a causa del calor, las zonas frígidas en los polos norte y sur, que eran inhabitables debido al frío, y zonas templadas y habitables entre ambas partes extremas, tanto en el hemisferio sur como en el norte. Mapas que ilustran este esquema aparecen en manuscritos del comentario en el sueño de Escipión de Macrobio. No tenemos registro de los marineros medievales que se sintieron desalentados de viajar al sur debido al temor que provocaba la idea de la zona tórrida, pero si hubieran leído los relatos acerca de ella, sin duda la habrían considerado un obstáculo. Esto se puede inferir a partir de las reacciones de los navegantes posteriores, cuando descubrieron que no existía la zona tórrida. Cristóbal Colón poseía un ejemplar del Imago Mundi, un tratado geográfico de Pierre Dailly, e hizo muchas anotaciones en las márgenes del libro. En el margen de la discusión acerca de la zona tórrida, escribió: la zona tórrida no es inhabitable, ya que los portugueses navegan a través de ella. Por lo contrario, es muy habitada.
Colón recalcó en un borde doble alrededor de esta observación para enfatizar su importancia, algo que hizo en muy pocos de sus otros comentarios marginales. En 1579, el jesuita español José de Acosta fue enviado a Perú y en su Historia Natural y Moral de las Indias, publicado en 1590, escribió cómo había leído que los filósofos y poetas encarecen de la zona, estaba persuadido como que cuando llegase a la equinoctial no había de poder sufrir el calor terrible. Fue tan al revés que al mismo tiempo que la pasé, sentí tal frío que algunas veces me salía al sol por abrigarme. Aquí me confesó que me reí y hice dañar de los meteoros de Aristóteles y de su filosofía. Hemos visto que había muchos mitos sobre el Atlántico que habrían desalentado la exploración del océano. Este era percibido como una zona llena de peligros. Habiendo ya mencionado que las opiniones medievales del Atlántico no fueran todas negativas, ahora vamos a examinar algunos puntos de vista más positivos del océano. Sin embargo, hay que entender que la perspectiva generalmente negativa del Atlántico pudo haber implicado que un número de posibles motivaciones para la exploración del Atlántico hayan sido vistas ya sea bajo una luz negativa o bien que no hayan sido tomados en serio hasta finales del siglo XV, cuando los geógrafos del Renacimiento, que tenían una mayor confianza en las capacidades humanas que los pensadores medievales, comenzaron a tener una visión más optimista de la exploración. Podemos encontrar imágenes cartográficas de buques en el Atlántico que reflejan ideas al menos un poco positivas sobre el océano. En la Carta Náutica de los hermanos Pizzigani de 1377, que hemos visto antes, vimos que la estatua de Hércules y algunos monstruos marinos advierten contra viajar demasiado lejos en el océano. Sin embargo, más cerca de la costa de la península ibérica, se distinguen naves de Mallorca, Venecia y Génova que han navegado por el Mediterráneo y que se dirigen al norte en el Atlántico, presumiblemente hacia Flandes. Así que los hermanos Pizzigani pensaban que la navegación cerca del continente era razonablemente segura, mientras que el Atlántico más distante estaba lleno de peligros. En otras palabras, un buen motivo, en este caso el comercio, podía alentar a los marineros a desafiar los peligros del Atlántico cerca de la costa. En el famoso Atlas catalán de 1375, hay un barco frente a la costa occidental del norte de África, en el límite meridional del mapa. El barco es identificado como el perteneciente a Jaime Ferrer, quien en 1346 hizo un viaje por la costa de África para buscar el Río de Oro. Aprendemos por otras fuentes que nunca se supo más ni de Jaime Ferrer ni de su barco, pero esta imagen demuestra de nuevo que la búsqueda de riquezas, como las del Río de Oro, pudo haber funcionado como un impulso significativo en el desafío de los peligros del Atlántico. Entre los elementos más importantes del espacio mítico del Atlántico, las islas fueron las que más atrajeron a los exploradores. Algunas de las islas más famosas de la Edad Media eran las de San Brendan de Irlanda, quien vivió entre finales del siglo V a principios del siglo VI. Se dice que Brendan emprendió un extenso viaje por el Atlántico y en el viaje se encontró con muchas islas mientras buscaba la tierra prometida o el paraíso terrenal, el cual finalmente encontró. El primer mapa que incluye estas islas es el mapa de Hereford de cerca de 1300,
que las coloca en el Atlántico frente a la costa de África. Las islas aparecen también en la Carta Náutica de los Pizzigani de 1377, donde incluso hay una imagen de San Brendan junto a las islas. Vale la pena comentar que si un explorador medieval se hubiera interesado en la búsqueda de las islas de Brendan y si hubiera leído los relatos del viaje de este monje irlandés, habría descubierto que antes de llegar a su isla paraíso, Brendan se encontró con un gran número de peligros en el Atlántico. Hay dos islas míticas del Atlántico que inspiraron viajes a finales del siglo XV y que significaron un paso esencial en la nueva concepción del Atlántico como espacio navegable. La primera de estas islas fue Brasil, cuyos orígenes son misteriosos y que no tienen nada que ver con el país de Brasil, pero que aparece por primera vez en una carta náutica de Angelino Dall'Orto, hecho en 1325 o 1330. Y vemos aquí la isla de Brasil. Y vemos aquí otra representación típica de la isla en una carta atribuida a Battista Beccari. Es una gran isla circular tentadoramente cerca de la costa occidental de Irlanda. Por lo que sabemos, no había ninguna expedición destinada a buscar la isla hasta que el clima intelectual fue apropiado al final del siglo XV. En 1480, un barco comandado por Thomas Lyde se fue de Bristol explícitamente para buscar la isla. Después de buscarla sin éxito durante 9 meses, las tormentas le obligaron a regresar a puerto. Otros 2 barcos partieron con la misma misión el año siguiente y durante 7 años los mercaderes de Bristol continuaron enviando los 2 o 4 buques cada año en búsqueda de la isla. Así Brasil ofrece un interesante caso de una isla mítica que atrajo a exploradores al Atlántico. Al mismo tiempo, este caso muestra que aunque la isla fue representada en mapas anteriores, aunque pudo haber atraído a los exploradores en el siglo XIV o principios del XV, esto no parece haber sucedido hasta que la concepción del Atlántico empezó a cambiar a finales del siglo XV. La otra isla mítica del Atlántico que inspiró a menos un viaje era la isla de las 7 ciudades. La historia cuenta que durante la conquista musulmana de la península ibérica en el siglo VIII, 7 obispos, con el fin de escapar de los musulmanes, se embarcaron con sus seguidores, navegaron hacia el oeste en el Atlántico y desembarcaron en una isla donde establecieron 7 ciudades. La isla de Antillia, que aparece por primera vez en un mapa de 1424 y por lo general tiene 7 ciudades representadas en ella, se identifica al menudo con la isla de las 7 ciudades. No hay evidencia de que Antillia ha sido pensada originalmente para representar la isla de las 7 ciudades, pero las 2 islas se identifican en el globo de Martin Beckheim de 1492. Por ejemplo, la posición de la isla es más fácil de ver en un facsímil del globo. En cualquier caso, la isla de las 7 ciudades inspiró expediciones en su búsqueda. En 1486, el rey Juan III de Portugal concedió un privilegio a Fernán Dulmo para buscar la isla, y se cree que la expedición se fue en marzo de 1487. Por lo tanto, a finales del siglo XV, el Atlántico se había convertido, si no en una zona de oportunidades, sí, por lo menos para algunos hombres, en una zona donde había recompensas que contrarrestaban los riesgos de la exploración. El final del siglo XV fue un periodo de transición
con respecto a las concepciones del Atlántico, y mientras que algunos abrazaron las ideas nuevas, otros no lo hicieron. Una manera de tener una idea de otras concepciones del Atlántico justo antes de los viajes de Colón al Nuevo Mundo es mirar las reacciones a su propuesta de llegar a Asia navegando hacia el oeste. Los contemporáneos de Colón, ¿cómo concebían que las características del Atlántico afectarían el viaje propuesto? Una respuesta a esta pregunta se encuentra en una fuente interesante, a saber, el mapa de Piri Reis de 1513. Piri Reis se basa en parte en un mapa hecho por Colón, por lo que hay razones para dar crédito a lo que los cuenta sobre la recepción de su plan. Piri Reis dice que Colón presentó su plan en Génova, lo que confirman varios cronistas del siglo XVI. Él escribe: se dice que un libro llegó a las manos de este Colón y él encontró que el libro dice que al final del Océano Atlántico habían costas, islas y minerales de todo tipo y una montaña de piedras preciosas. Este hombre, después de haber estudiado el libro a fondo, explicó estas cuestiones en detalle a los hombres eminentes de Génova y dijo: ven, dame 2 barcos y yo iré a encontrar estos lugares. Ellos dijeron: oh hombre tonto, el final y el límite del mundo se encuentra en el oeste. Está lleno de oscuridad de las tinieblas. Este tipo de argumentos, por supuesto, se remonta a las ideas sobre el Atlántico que ya rápidamente se estaban quedando en el camino, a ideas que los viajes de Colón estaban al punto de hacer explotar. Terminó esta charla con 2 mapas que muestran el pleno desarrollo de la nueva concepción del Atlántico en el siglo XVI. En un mapa del mundo de Battista Agnese, realizado en aproximadamente 1540, la línea azul traza la circunnavegación del globo realizada por la flota de Magallanes, un viaje que comenzó y terminó en Sanlúcar de Barrameda, justo al norte del estrecho de Gibraltar. Este mapa muestra muy claramente que el estrecho de Gibraltar había pasado de ser el límite occidental del mundo conocido, donde había una estatua de Hércules que advertía sobre los peligros de navegar más allá, a transformarse en un portal para el descubrimiento, un cambio verdaderamente notable. Y en un mapa hecho por Giacomo Maggiolo en 1571, una docena de barcos navegan el Atlántico. La mera presencia numerosa de las naves afirma audazmente el control europeo del océano, algo difícil incluso de imaginar en la Edad Media, cuando el Atlántico era desconocido y creído estar lleno de olas enormes, oscuridad, remolinos y monstruos marinos. Gracias. Citando Techet, el Atlántico empieza a ofrecer recompensas que contrarrestaban los miedos y todos los prejuicios que existían en la Edad Media. Y además me quedo con la imagen de José de Acosta riéndose, muerto de frío, en la zona tórrida, y me quedo con esa imagen de un hombre ya moderno riéndose de un sistema de pensamiento antiguo y riéndose de Aristóteles, que me parece fascinante. Me quedo con esa imagen de Acosta. Nuestra tercera y última ponente de la mesa es